Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Pulidora, el número 83 ya, y en el podcast de hoy vamos a tocar un tema que es bastante delicado entre instaladores, entre también clientes, entre proveedores, ya que, el tema en sí es el masillado del parquet. Os pongo un poquito en contexto. El podcast no lo voy a hacer yo solo, sino que he pedido colaboración a distintos profesionales del mundo del parquet, pulidores, incluso a varios fabricantes de barnices y masillas para que me den su opinión. Todo viene, la idea de hacer este podcast, vamos a llamar colaborativo, viene de un comentario que me dejó un usuario en nuestro canal de Infoparquet TV en YouTube acerca de, subí un pequeño vídeo explicando un poco los tipos de masilla que tenemos para masillar el parquet, de los empastes, de masillas acabadas, de masillas que se hacen. Ahora hablaremos un poco de los diferentes tipos de masilla que podemos encontrar en el mercado, que podemos hacer. Y me comentaba que había visto en un vídeo es como un instalador y vendedor de materiales, pues había visto un vídeo en YouTube del cual me pasaba el link, el enlace, de un pulidor y un profesional inglés, creo, o americano, que recomendaba el no masillar el parquet cuando se instala. Hablamos de masillar o emplastecer, es la aplicación de una masilla que se puede realizar, como hemos dicho, de varios tipos, antes de darle el barniz. Esta masilla tapa las posibles juntas de la instalación o de la restauración. Entonces este profesional, me estuve mirando un poco el vídeo y traduciéndolo, y venía a decir, que se tenía que instalar el suelo de forma que luego no hiciera falta masillar, porque esta masilla, a la corta o a la larga, puede dar problemas de que merme, de que salte, de que con el tiempo se vaya y salgan estas juntas en nuestro parquet, ¿no? Es algo que los profesionales desde siempre han intentado evitar, ¿no? Tapar todas esas juntas. Cuando se instala un suelo, una tablilla, una tarima, pueden quedar pequeñas diferencias entre tablas. Este profesional decía que esas diferencias no podían quedar, que tendría que quedar todo mucho más junto para no masillar. Y así, cuando la madera dilata y contrae, que esto pasa siempre con todas las maderas, no se puede abrir esas juntas o romper la junta por la masilla. Esto, como ahora vamos a escuchar, ha mejorado mucho con el tiempo. Entonces, viendo lo que me planteaba este usuario, se me ocurrió preguntar a distintos profesionales del mundo del parquet y fabricantes para que me dieran su opinión sobre masillar o no y un poco debatir sobre este tema. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo audios de estos profesionales, a los cuales agradezco muchísimo su colaboración y su implicación en el capítulo, y vamos a ver cómo hay distintas opiniones y cada uno pues tiene sus pequeños trucos, sus formas de hacerlo. Empezamos explicando la masilla más usual o la que se utilizaba más actualmente, que es la masilla hecha con polvo. Para eso tenemos a
Joaquín Díaz de Kideva, que Joaquín es el encargado o el director del distribuidor en Cataluña y Andorra de Kideva, que bueno, es una empresa que fabrica desde pastas, masillas, barnices de varios tipos y bueno, él nos da su opinión. Entonces, comenzamos. El tema del emplastecido. Mi opinión, después del segundo pase de la liza, se puede dejar, por ejemplo, en grano 80, tenemos que emplastecer, ¿vale? Si tiene muchas grietas o fisuras o imperfecciones, ¿vale? Que sean visibles antes de lijar en este caso, ¿vale? Importante, no se debe de mezclar dentro de lo que es la resina propia dicha, sea base agua, sea base disolvente, se mezcla con serrín, pero lo importante es que no se mezcle pues harina, adhesivos, clavos, trozos de muebles, ¿sabes? Que a la hora de haber pulido que te haya quedado en el saco de la máquina, pues no se te haya introducido sin querer, ¿no? Es importante revisarlo. ¿Qué es importante para mí en el emplastecido? Muy importante la viscosidad de la pasta, ¿vale? Y la granulometría del polvo que vayas a hacer. No es lo mismo emplastecer con un polvo de grano 80 que con un polvo de grano 150, ¿vale? Proporción de resina y polvo, para mí es 1:3 o 1:2 como mucho, depende también, como te he comentado antes, de las grietas que haya que emplastecer. El secado es muy rápido en disolvente y en base a agua tarda un poquito más, pero para mí incluso queda más duro y muy fácil de lijar luego y mucho más elástico que un disolvente, ¿vale? Eh, bueno, lo bueno de emplastecer con el propio polvo del lijado es que esas grietas que se vayan a tapar o esas imperfecciones van a ser del mismo color de la propia madera, ¿vale? Importante, ¿vale? No sé, ¿qué más decirte? Pues mm, a ver, la resina, pues son unas resinas naturales con o sin disolvente, compatibles con todos los barnices. Importante, puedes acabarlo bien base agua, bien base disolvente. Eh, bueno, sin peligro, como te decía, de almacenar ni peligro de aplicación, ¿vale? Cualquier fondo, una vez que se retire esta resina o este emplaste, cualquier fondo, sea, volvemos ahora mismo, sea poliuretano, bicomponente, monocomponente o base agua, puedes aplicarlo encima de esta resina que te ha tapado estas grietas que estábamos comentando desde el primer momento. Las tonalidades va dependiendo del polvo que tú hayas recogido en el saco de la máquina. Si fuera para una tarima clara, un tipo arce, pino y tal, va dependiendo del polvo que tú recojas, siempre mezclado con la resina, que es un color inocuo. La dureza para mí sobre eh, a la hora de dar el barniz, la dureza de una resina para mí, vuelvo a repetir, queda muchísimo más duro en base a agua, pero a su vez el secado, pues bueno, le cuesta un poquito más, ¿no? Tiene un tiempo más tiempo abierto de secado que una resina disolvente. Pero para mí, mi opinión y la experiencia que tengo es que queda muy, muy dura. Bueno, pues aquí Joaquín nos explica la masilla clásica, la que hemos hecho muchísimas veces, que se saca del polvo, se mezcla con resinas naturales y se aplica. Y bueno, hay otros tipos de masilla. Ahora veremos algún tipo más que nos explica algún compañero. Y venga, vamos a ir con masillas cómo se utilizaba antes, cómo se hacía antes esta masilla. Y para eso, bueno, nos lo explica José María de Naturparquet. José María es un gran profesional, un experto en pulidos y en instalaciones, y también es el que realiza los seminarios precisamente de Kideva. Eh, Vamos a escuchar su audio y comentamos. Figura, Juan Carlos,
Oye, buenas tardes. Vamos a ver, podríamos hablar horas sobre el tema de las pastas. Y yo he empastado desde serrín con agua y cola, hasta agua blas pimentado, hasta harina de morta que antiguamente decían, con ocre o nogalina para darle un poco la pigmentación. Vale. Ahora últimamente, pues sabes que hay emplastes al agua, tipo agua blast, me refiero a los de Deva, que son los que más trabajo, o de emplaste de poliuretano. Todos al final son más flexibles, del poliuretano quizá menos, aunque rellenan más, pero los de agua son relativamente flexibles, pero siempre cuartean. Sobre todo, para mi opinión, inicialmente. Una vez que la madera, en restauraciones antiguas, una vez que la madera ha cogido la higrometría del sitio, o sea, la humedad ambiental de cada lugar, la madera es estable, a no ser que haya cambios de humedad brutales por temas de filtraciones de agua en determinados sitios, que a la hora de hinchar o mermar la madera se abren grietas. Entonces, eso no lo va a soportar ningún emplaste. Que el Menda este diga esto de que no se empaste, pues muy bien, pero vamos, no sé si en qué zona de Estados Unidos o Inglaterra será, pero aquí tú sabes que como vean grietas, pues tenemos problemas. Entonces la gente quiera, cuando se hace una restauración, que se quede totalmente cubierto la instalación. ¿Qué es conveniente o no es conveniente? Últimamente los emplastes que hay son elásticos, no van a aguantar el movimiento de la madera. Pueden ser más o menos elásticos, depende de lo que sea, pero el movimiento de la madera, como diga, de abrirse, no. ¿Qué es lo que pasa en las restauraciones antiguas? Que la madera ya tiene su estabilidad dimensional y no se mueve casi. No hay, a no ser que haya algo grave de humedades y tal, no se mueve. De hecho, nosotros las restauraciones, a lo mejor de flotante, muchas veces quitamos la junta de dilatación. Cuando son restauraciones ya parqués ya asentados. Las quitamos, integramos y encolamos incluso por debajo. O sea, y no he tenido, en años, no he tenido jamás ningún problema. Pero siempre que sean restauraciones ya asentadas con el paso del tiempo. Ya está. El nuevo se mueve más, sobre todo en los primeros meses. ¿Vale? Por eso te dicen de poner la madera un mes antes, y cuanto más la tengas en el sitio, mejor, porque al final es que coja, se estabilice con la humedad ambiental que tiene el lugar. ¿De acuerdo? Pero bueno, para mí la opinión del tío este no es muy válida, por mucho que me pueda decir, porque al final nosotros somos mandados por un mercado que hay regional, nacional o europeo, como quieras llamarlo, que quiere este tipo de parque, totalmente cubierto, ¿vale? Bien, pues aquí José María nos explica los diferentes tipos de masillas que teníamos antiguamente, como era el yeso pintor, la nogalina, hacíamos la masilla, hacíamos el color, se daba. Y aquí ya vemos, bueno, pues un poco su opinión sobre el tema, ¿no? Sobre el no masillar. Nos expone el tema del mercado y es cierto, porque el cliente a la que ve una junta, una filtración, pues te la lía. Te la lía, no gusta que se vean esas juntas, al menos al principio. Como también nos explica, son juntas que con el tiempo, sobre todo en instalaciones nuevas, pueden mermar, pueden saltar. O sea, en sí, el instalador este del vídeo de YouTube, que os lo dejaré en las notas del programa, pues tiene razón. Tiene bastante razón, que con el tiempo esto merma, salta y podemos tener problemas. Pero claro, de entrada a un cliente que le instales una tarima o le instales un lamparquet y le dejes juntas ahí, porque por mucho que lo intentes juntar, siempre quedan juntas. O sea, por mucho que intentes clavarlo o encolarlo, siempre hay pequeñas diferencias, incluso en el material. Y por mucho que lo diga, aquí nos pone José María el principal motivo. Venga, vamos a escuchar a otro compañero. Ahora le toca el turno a Roberto, de 14 Parquets. Es un instalador, un profesional, súper profesional del pulido. De hecho, solo pule barnices. Su zona de trabajo es Cataluña, y es una persona que solo pule. O sea, no hace instalaciones de laminado, él solo se dedica a pulir. Por lo tanto, es un gran experto en esta materia. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Juan Carlos. Te envío mi audio hablando de masillas. Masilla hay que masillar para mí siempre los pisos. Si alguna instalación está muy bien cerradita y hay alguna en concreto, pues solo esas, pero en principio hay que masillar siempre. Masillas, pues, ¿qué te voy a contar? Que no sepas, pues lo hemos probado todo. El yeso de pintor con cola, con ocre, las resinas de poliuretano, las masillas, o sea, el filler que ha salido de la miza al agua. Y actualmente lo que sí que gasto y estoy muy contento es el filler que ya viene hecho de Vermeister. Viene con garrafas de 12 litros, se diluye un poquito con agua y me es mucho más práctico que andar mezclando polvo y demás. Se queda duro como una piedra y tapa muy bien, sobre todo si hay grietas muy gruesas. Problemas de las masillas, que pongas lo que pongas, si tiene que saltar, salta. Si es una tarima que tiene mucha vibración, si es una tablilla, pues eso, aunque no cabecen las tablas, pero tengan un poquito de movimiento, sobre todo las más finas, acaban saltando. Y eso, probándolo todo y haciendo 1000 pruebas, no, yo por lo menos no lo he podido solucionar. Solución a posteriori, pues dar una primera mano de barniz a llana con un poquito de serrín, para hacer una especie de pastas otra vez, pero con barniz y serrín. Es laborioso, es delicado, pero soluciona bastante el tema. Nada, espero que te haya sido de ayuda. Te animo a seguir con tu labor, que está muy bien, que en el mundo del parquet alguien tenga interés por hablar de estos temas. Un abrazo. Muchas gracias, Roberto, por tu audio. Y aquí nos habla de los fillers, de las masillas, que actualmente hay algunos proveedores que ya los traen acabados. Entonces tú, si estás haciendo un suelo de roble, ya no tienes que, como nos explicaba al principio Joaquín, hacer ese polvo que puede coger impurezas, que pueden coger restos de clavos o de piedras o incluso de yeso, y hacerlo tú en la obra, sino que ya te viene preparado, es al agua. Roberto lo rebaja con un poquito de agua para que corra mejor, dependiendo también del grueso de las juntas, y es mucho más fácil de aplicar. Esto ya es un poco al gusto del profesional, ¿no? El resultado final es muy parecido. Roberto también nos habla de dar barniz con serrín para tapar microfisuras. Es una cosa que también los buenos profesionales saben hacer, aunque como comenta es delicado, nos ofrece un plus, ¿no? Y, y nada, también explica pues eso, que con el tiempo pueden saltar. O sea, vemos que están más o menos todos los profesionales en este sentido, pero hay que masillar. Venga, sigamos con otro profesional. También este problema de las masillas, de que mermen, de que salgan juntas, de que se pueda abrir o no, puede tener diferencias dependiendo de la situación geográfica y la humedad y todo este tema. De esto nos va a hablar Manuel Gallardo de Aven Parquet. Lo puedes encontrar en redes sociales, en Instagram sobre todo, donde cuelga fotos trabajando chulísimas y es un gran profesional que reside en el sur. Venga, vamos a poner su audio. Bueno, ¿qué hay? Buenas tardes, compañero. Bueno, pues mis impresiones y mis necesidades con el emplaste, la verdad es que lo veo bastante útil, especialmente en los formatos más pequeños de tablillas, de lamparqués y damero. En la tarima tradicional también, a no ser que el cliente entienda o prefiera que no se le emplastezca, mayormente porque sella la junta, impide que entre humedad a la hora de limpiar los suelos, suciedad, polvo. En definitiva, estéticamente, pues la impresión es más, no sé, más uniforme, más limpia, más bajo mi punto de vista. El
El tipo de emplaste que mayormente uso son resinas base agua para mezclarla con el polvo fino de la propia madera, especialmente los colores menos tradicionales. En los colores más tradicionales suelo usar emplastes ya al uso, que es una pasta ya de su color, o bien rojo, o bien ocre o marrón para los robles y demás. Y lo hago mayormente por la practicidad y la comodidad de no tener que tener siempre polvo guardado o sacar polvo de la propia madera. Te permite también el sellado de juntas más gruesas, más anchas, pequeños agujeros, porque merma menos. Aún así, merma un poco y es aconsejable aplicar 2 veces. Para mejorar su fluidez y demás, bueno, pues se mejora con otros productos y ya depende de la aplicación que prefiera cada uno y de la forma de aplicar, evidentemente. También lo suelo aplicar una vez que tengo prácticamente el proceso de lijado al 80%, a falta de la última lija de banda. Mayormente porque queda la madera con menos arañazo, menos hendidura, y el residuo que se queda en la superficie es menor. Y aparte también es más fácil después de quitar. A menos residuo, más facilidad a la hora de retirarlo. Te ayuda también a visualizar un poco los arañazos, los posibles arañazos o marcas de la propia madera que se hayan quedado en las lijas anteriores. Y te permite, antes de llegar a la última lija, anteponerte y quitarlo y retirarlo. Y bueno, pues esas son mis sensaciones con respecto a los emplastes para los suelos de madera. Espero que sea útil y que, bueno, cada uno tendrá sus porqué y sus por qué no. Porque también hay gente partidaria, conozco a gente partidaria de no emplastecer. Yo creo que también es más según por la zona donde trabaje cada uno, los ambientes más húmedos, menos húmedos. Aquí por la zona que yo trabajo, la particularidad que tiene es que si te vas un poco hacia la zona interior, hay bastante menos humedad que en la zona del litoral, como puede ser la costa de Cádiz, la bahía de Cádiz, Jerez, Sevilla tiene una particularidad. Sevilla suele tener por las mañanas unos grados de humedad en el ambiente porque está muy, muy a nivel del mar, tiene el río muy cerca. Y sin embargo, por la tarde esa humedad ambiental baja considerablemente. Tiene unos cambios de humedades muy bruscos. Eso se nota en la madera, ¿sabes? Y se nota en los emplastecidos. A mí se me han dado casos que he emplastecido suelo, a lo mejor lo he trabajado en épocas de mayo, más o menos, mayo, junio, he emplastecido suelos que estaban muy resecos o muy abiertos por la antigüedad de las aplicaciones que tenían, de urea formol y demás. Y se me han dado el caso que cuando llega septiembre o octubre, que ya la gente empieza a cerrar sus casas, a tener en el ambiente un poco más de húmedo, me llaman porque notan que le ha salido en superficie o en relieve lo que es la junta. Claro, al tacto se nota. ¿El por qué? Pues el por qué es claro, porque la madera ha cogido ya unos grados de humedad, ha dilatado un pelín y esa presión sale hacia arriba en la junta. ¿Por qué sale hacia arriba en la junta? Porque anteriormente, para que no quede mermada, se le aplican, por ejemplo, en este caso, 2 capas de emplaste. Entonces, rellenan la junta al máximo. Eso lo pules en una estación seca. En esa sequedad ambiental no hay grados de humedad apenas más los que tú le pones a la madera durante el propio trabajo. Y cuando llega la estación, se acerca a las estaciones más húmedas, pues dilata y evidentemente esa cantidad de emplaste que entró en toda la junta tiende a subir un poquito, cosa que volverá a bajar en cuanto llegue de nuevo a las temperaturas más cálidas o el ambiente más seco. Y bueno, pues poco más, hombre. Un abrazo para todos y que vaya bien. Bueno, aquí, gracias Manuel por tu audio, nos ha aportado también la variante de la localización, de la humedad del ambiente, la humedad relativa, que es muy superior, pues como él dice, en el sur, en Sevilla, y que esto puede afectar también a los empastes,
cuando hayan estos cambios bruscos, que la vivienda se cierre, pues puedan hincharse, tener esta hinchación por la contracción de la madera, la masilla se marca hacia arriba, incluso se llega a notar en el tacto. Y es algo que también hay que tener en cuenta, que no en todos los sitios las masillas trabajan igual y la madera se comporta del mismo modo, porque estamos ante un material que tiene cierta viveza, que está vivo, que tiene una dilatación, una contracción, y que esto afecta también dependiendo de la zona donde estamos. Muy interesante lo que nos dice. También utiliza la masilla ya hecha y él tiene, bueno, pues sus trucos, sus pequeñas formas de trabajar. Venga, seguimos con otro audio de otro compañero, en este caso Arce, que es bueno, un pulidor del norte y que también nos da su opinión entre masillar sí o no. Muy buenas. Pues mira, para mí no dar emplaste es como ir con un traje con zapatillas. Yo entiendo que en muchas instalaciones, pues, la tarima la debes de poner sin rajas, pero cuando pasan los años y más cuando tú reparas o haces reparaciones, hay grietas. ¿Cómo no vas a taparlas? Si es que simplemente queda mejor, queda mejor. Hay algún cliente que tiene una tarima y tiene rajas y no las quiere tapar, pero para mí es un error porque estéticamente queda, vamos, infinitamente mejor emplastecido. Aunque luego en invierno hinche y en verano merme, pero para eso se repara un parqué, para tapar las grietas, para tapar los golpes. Mi opinión es que sí se debería emplastecer siempre el parqué. Un saludo. Aquí Arce Fernández Capa, gran profesional, buscarlo en Instagram. Intentaré también dejar de todos los participantes su Instagram, redes sociales o página web. Aquí, bueno, él es categórico. Se tienen que empastar, sí o sí. También nos dice, como otros compañeros, que pueden haber clientes puntuales que prefieran no masillar una tarima rústica y evitar estos problemas, pero en su gran mayoría es recomendable emplastecer. Venga, vamos con el siguiente. Vamos a la zona centro, Madrid. En esta ocasión, Raúl de Pascual Parquet también nos da su opinión. Es un tema muy interesante, Juan Carlos, este que propones, el de las grietas. Desde nuestra empresa no tenemos la menor duda, no nos cabe la menor duda de que siempre hay que emplastecer. Sabemos que la madera es un material que proviene de un ser vivo, un material que tiene movimiento, sobre todo en ciudades como Madrid, donde los cambios de temperatura pues son habituales y son drásticos. Pues sabemos que ese es uno de los principales motivos por los que las grietas van a abrirse, se volverán a cerrar, pero entendemos que es fundamental siempre realizarlo. Es importante añadir también que tampoco conviene obsesionarse con ello. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las que parece que se busca la perfección en este tipo de trabajos, y también cabe recordar que aunque se elaboran las herramientas y los materiales necesarios, pues hay veces que no siempre queda perfecto, puesto que bueno, pues a veces hay impregnado ya el emplaste existente, a veces a pesar de haberse emplastecido varias veces, pues bueno, pues la madera merma y queda algún huequecillo sin emplastecer, pero vamos, sin lugar a dudas, nosotros con las técnicas y con las herramientas adecuadas siempre somos partidarios de llevar a cabo esta técnica. Gracias, Raúl, por tu comentario. Y bueno, en zona centro, pues como vemos también hay muchos cambios de temperatura y la madera ahí sufre, pero vemos en general que se tiene que empastecer. El acabado que tú ofreces al cliente cuando le entregas la vivienda es mucho mejor que no intentar juntar más las lamas, las tablas y no emplastecer. Vamos a escuchar el audio de otro fabricante, en este caso
Ignacio de Miguel, del Isolén, que bueno, nos da su opinión como fabricante y especialista en estos temas también. Hola, buenos días. En cuanto al tema que nos planteas, Juan Carlos, del emplastecido de la madera, sobre la conveniencia o no de hacerlo sobre todo en maderas nuevas, ¿vale? Bueno, en principio mi experiencia es que lo mejor es emplastecer, ¿vale? Hacer un emplastecido tanto en madera nueva como en madera vieja. Con esto pues conseguiremos que la madera esté más lisa, esté más nivelada y sobre todo esté más impermeabilizada, no se nos meta por ahí la humedad, la posible eh, a la hora de fregar, ¿no? El posible traspase de agua, de humedad que se nos pueda meter por las juntas o cualquier otra pequeña fisura que pueda aparecer. En la mayoría de los casos yo entiendo que es lo más recomendable. Quizás en una tarima maciza, clavada, en grietas superiores a 3 milímetros, en algún momento dado podamos tener algún problema de que se pueda la masilla romper o no permanecer durante mucho tiempo, ¿no? Ese emplastecido. Entonces, bueno, en esos casos, bueno, puede ser un poquito más eh, mm, utilizar algún tipo de masilla especial o alguna cosa así, ¿vale? Pero para la mayoría, sobre todo, lo que tenemos que hacer es un emplaste. Es importante qué tipo de emplaste escogemos, ¿no? Básico que sea un emplaste emplaste con plastificantes de alta plasticidad, ¿vale? Que con esto conseguimos que se adapte al movimiento natural de la madera, con lo cual pues ni se rompe ni se merma, ¿vale? Y luego el gramaje adecuado, la proporción de gramaje adecuado entre el sólido, bien sea serrín de la madera, serrín de pino o algún otro tipo de sólido, y el líquido de plástico, ¿vale? También hay algunos tipos de emplastes que vienen hechos, pero yo lo que más recomiendo es el que hacemos nosotros, ¿vale? El que se hace en obra. Y sobre todo, importante, que sea un emplaste plástico y que no se rompa y que no merme. Venga, muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Ignacio, por tu audio. Y aquí vemos como, bueno, como fabricante, pues están intentando e innovando cada vez más en empastes pues, que tengan esos aditivos, esos plastificantes para intentar minimizar el tema de las roturas y de las mermas. Como Joaquín al principio del podcast, Ignacio también es partidario de hacer el empaste en obra, del que se hace mezclando polvo con las resinas, tanto al agua como al disolvente. Y como hemos visto, varios compañeros se han pasado ya directamente al que viene ya terminado, que bueno, es más cómodo, pero quizá pierde un poco el tema de los colores, ¿no? Siempre hay diferencias en tonalidades y claro, a ver, en un roble pues es muy práctico porque al final más o menos el tono del roble es todo igual y si no hay juntas muy grandes, aunque sea un roble más claro, más oscuro, no se van a notar. Vamos con el último colaborador de este podcast, es también un fabricante. Nos habla Hugo, que junto a Mari Carmen son los delegados o representantes de Palman en España y Portugal, y él nos da su opinión. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bien, en lo referente al tema del podcast que estás creando hoy sobre el tema del emplastecido, bueno, mi opinión siempre es que hay que estudiar cada caso, cada obra, porque no es lo mismo una restauración de un piso antiguo de hace 80 años, un piso de hace 10 años o una instalación nueva.
En la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, se puede y se debería emplastecer el suelo porque aporta mejores resultados visuales al suelo. Como te decía, hay un caso a lo mejor un poco más especial, que es cuando nos encontramos con pisos antiguos de hace 80 años que están enrastelados, el soporte es un soporte débil. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando, por ejemplo, vamos andando sobre la superficie, pues ¿dónde vamos apoyando el pie? Digamos que el suelo tiende un poco a hundirse. Si pillamos entre rasteles, tiende un poco a hundirse. En ese caso, si emplasteciéramos, digamos que el emplaste va a sufrir más porque todos los días pasando por las mismas tablas, si fuera un pasillo, todos los días pasando por las mismas tablas, podríamos tener el efecto de que el emplaste saltara. Bien, es cierto que ahora con los emplastes fibroreforzados que acompañan al suelo en el movimiento, se ha minimizado mucho ese problema que había. También en estos suelos muchas veces tenemos juntas de 2, 3, 4 milímetros, y antiguamente con los emplastes que había el resultado no era satisfactorio. Ahora con los emplastes que hay ahora, como te decía antes, fibroreforzados, pues todo este problema, digamos que queda muy cerrado ya al suelo. No van a mermar y, como te decía, acompañan un poco en el movimiento al suelo. En el resto de casos, yo siempre recomiendo emplastecer, dar una mano de emplaste. Hay veces que hay que dar dos, no es lo normal, pero hay veces que hay que dar 2 manos y para el profesional el resultado va a ser más satisfactorio, como el suelo va a lucir mejor cerrando todo el tipo de juntas, ya sean pequeñas o grandes. El resultado va a ser siempre bueno en estos casos. Hay veces que nos encontramos con la problemática de que el cliente no quiere pagar un emplastecido. Muchas veces hablamos con ellos, les explicamos el porqué de emplastecer un suelo, y que el coste al final va a ser un coste bajo, y hay más ventajas que inconvenientes en emplastecer un suelo. Creo que siempre hay que explicar, hay que estudiar cada caso, y ver qué tipo de emplaste usar, porque no es lo mismo para juntas grandes que para juntas pequeñas, que puede valer cualquier emplaste. Cuando hablamos ya de juntas grandes, es mejor usar un emplaste fibroreforzado que te va a durar más, no va a partir con el movimiento del suelo, va a acompañar en todo momento al suelo, y va a funcionar mejor. De la otra forma, si usamos un emplaste de los normales, pues muchas veces hay que usar 2, incluso 3 manos de emplaste para tapar esa junta grande, con el tiempo que conlleva y el producto que vamos a gastar. Al final saldría más caro que usar un emplaste fibroreforzado. Pero por resumir, en el 90 y tantos % de los casos, yo emplastecería siempre un suelo. Saludo. Bien, bueno, pues aquí Hugo, muchas gracias Hugo por tu audio, y también gracias por la gran labor que estáis haciendo, ayudando a los profesionales, asesorando, y bueno, aquí nos da las claves finales, ¿no? Él también habla de tecnologías con fibroreforzados, ¿no? Con emplastes fibroreforzados que permiten esa elasticidad de la madera, y también pues, dice que hay que estudiar cada caso, grosores. Bueno, nos da unas claves válidas para todos los tipos de suelos, e incluso para aquellos que realmente tampoco quieran
masillar, ¿no? Pero, como habéis escuchado, él lo recomienda pues un mejor acabado de un suelo. Pero bueno, como vemos, los fabricantes también están en ello, están innovando y avanzando. Lo que hace 30 o 40 años se hacía con yeso de pintor y no galina, pues ahora ya tenemos resinas que tienen unos aditivos y unas propiedades para que la masilla no merme o aguante lo máximo posible. También hemos visto que dependiendo en qué zona de la geografía podemos tener menos problemas. Pero bueno, como conclusión vemos que casi todos los profesionales recomiendan el emplastecer. También se ha nombrado que hay algunos que no. Yo creo que a nivel personal es básico emplastecer, masillar bien todas las juntas. Nos ayuda, como decía Manuel, también a ver posibles fallos de máquina y a ver lijas, pulidos que falten de afinar, y al final es un acabado que tú das al cliente en perfecto acabado, lo más acabado posible, ¿no? Se ve toda la superficie, cuando barnizas no se ve una junta, y lo que pase luego pues dependerá de la zona, de la madera, del cómo trate el cliente también a la propia madera, y se abrirá más o menos. Y bueno, agradecer a todos los profesionales y empresas que han participado en el podcast. Se ha solicitado en unas épocas ahora navideñas bastante complicadas, pero así de todo, pues bueno, estoy contento con la participación. Decidme si os ha gustado este formato, así que entre todos hagamos el podcast y vamos elegir un tema que sea interesante y que distintos profesionales dan su opinión. Tengo varias ideas más y bueno, decidme qué tal, si os ha gustado. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Podéis contactar conmigo a través de redes sociales o de la página infoparquet.com/contactar. Sabéis que es la plataforma del mundo del parquet. Si sois profesionales, os podéis registrar gratuitamente y aparecer en nuestro directorio de profesionales por si algún cliente quiere hacer un proyecto, os pueda contactar y son oportunidades de trabajo. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Espero que os haya gustado. Gracias por compartirlo. Gracias por seguirlo y hasta pronto.